Durante buena parte del siglo XVIII, el régimen del antiguo régimen francés logró proyectar una imagen de estabilidad y de continuidad. La monarquía seguía siendo el eje central del poder político, la nobleza conservaba su posición de privilegio y las instituciones tradicionales mantenían su funcionamiento aparente. La corte de Versalles seguía representando la autoridad real y, a los ojos de muchos europeos, Francia continuaba siendo una de las principales potencias del continente. Sin embargo, esta apariencia de solidez ocultaba una fragilidad estructural profunda. El sistema se sostenía sobre bases desiguales, tanto económica como políticamente, y mostraba una notable incapacidad para adaptarse a las transformaciones sociales e intelectuales que se estaban produciendo. La rigidez del orden estamental, la ineficiencia fiscal, la resistencia a las reformas, la creciente brecha entre el poder real y las demandas de la sociedad iban configurando un entramado institucional anacrónico que resultaba cada vez más difícil de sostener. Este desajuste entre apariencia y realidad se acentuó progresivamente a lo largo del siglo. Las tensiones acumuladas en distintas áreas, la financiera, la política, la social, no solo eran visibles para los contemporáneos más lúcidos, sino que afectaban también a la capacidad efectiva del Estado para gobernar, para administrar justicia, para recaudar fondos y para mantener la autoridad sin recurrir al uso de la fuerza o a concesiones que debilitaban aún más su propia posición. En este contexto, el sistema caminaba casi sin percibirlo hacia una crisis múltiple e inevitable. Uno de los primeros síntomas graves de desequilibrio estructural fue la crisis financiera. A lo largo del siglo XVIII, la deuda pública francesa creció de manera constante, alimentada por el gasto militar, por los costes de la corte y una administración fiscal ineficaz. Las guerras del siglo, en particular la Guerra de Sucesión de Austria y la Guerra de los 7 Años, generaron enormes necesidades de financiación que no pudieron cubrirse mediante ingresos ordinarios. El recurso continuo a empréstitos elevó el volumen de la deuda a niveles insostenibles, provocando una gran desconfianza en los prestamistas y una dependencia cada vez mayor del crédito a corto plazo. El sistema fiscal era igualmente disfuncional. A pesar del peso tributario sobre las clases no privilegiadas, la recaudación era irregular y llena de ineficiencias. Buena parte de los impuestos eran recaudados por arrendadores fiscales privados que actuaban con criterios especulativos en detrimento de la eficiencia recaudatoria y de la equidad social. Además, el sistema de exenciones, nobleza y clero quedaban en gran medida al margen de estas contribuciones, pues estos sistemas de exenciones limitaban muy gravemente la base fiscal. Así, el Estado no solo era incapaz de aumentar ingresos de forma suficiente, sino que además encontraba crecientes dificultades para gestionar adecuadamente los recursos que obtenía. Esto derivó en déficit crónico, en crisis de liquidez, en pérdida de credibilidad financiera, factores que fueron limitando la capacidad operativa del aparato del Estado. En paralelo a los problemas financieros, la monarquía se enfrentó también a dificultades políticas e institucionales. A partir de mediados del siglo XVIII, los conflictos entre el rey y los parlamentos, especialmente con el Parlamento de París, se intensificaron de una forma notable. Los parlamentos, que formalmente cumplían funciones judiciales, asumieron progresivamente un papel político, oponiéndose de forma abierta
a las reformas propuestas por la corona, en particular a las medidas fiscales que pretendían afectar a los estamentos privilegiados. Esta oposición constante, amparada en una supuesta defensa de las libertades fundamentales del reino, paralizaba muchas iniciativas gubernamentales y debilitaba la autoridad real. Estas resistencias institucionales no eran sólo jurídicas o corporativas, tenían también una dimensión ideológica. A lo largo del siglo surgieron un conjunto de críticas intelectuales que cuestionaban no sólo determinadas decisiones de gobierno, sino la propia legitimidad del orden establecido. Autores ilustrados como ya mencionados Montesquieu, Voltaire, Rousseau, atacaron los fundamentos del absolutismo, el carácter hereditario del poder, la desigualdad legal, la arbitrariedad institucional. Aunque estas críticas circulaban inicialmente en círculos restringidos, su difusión fue creciendo y fue moldeando la opinión pública, preparando mentalmente a amplios sectores sociales para aceptar la idea de que el sistema vigente era no solo imperfecto, sino injusto y anticuado. El componente social de la crisis fue igualmente decisivo. La sociedad francesa del siglo XVIII seguía estructurada en torno a una jerarquía estamental profundamente desigual. A pesar del dinamismo de algunos sectores de la burguesía y del crecimiento de ciertas actividades económicas, las diferencias entre los tres estamentos se mantenían y en algunos aspectos se agudizaron. Mientras nobleza y clero conservaban sus privilegios jurídicos y fiscales, el tercer estado, formado por campesinos, artesanos, comerciantes, profesionales, cargaba con la mayor parte de las obligaciones fiscales y carecía de representación política efectiva. Esta situación fue generando un malestar progresivo en amplias capas sociales. En el mundo rural, las cargas impositivas, las malas cosechas, el estancamiento económico empezaron a provocar revueltas locales, motines contra los recaudadores de impuestos, estallidos de violencia espontánea. En las ciudades, sectores ilustrados de la burguesía comenzaban a reclamar una mayor participación política y criticaban abiertamente la inmovilidad de las élites. Aunque estas manifestaciones de descontento eran todavía puntuales y no estaban coordinadas, sí que reflejaban un fondo común, la percepción de que el sistema era incapaz de ofrecer justicia, de ofrecer equidad, de ofrecer prosperidad a la mayoría de la población. Esta conciencia de injusticia, alimentada por la palabra impresa y el debate público, fue calando de manera creciente en todos los estratos del tercer estado. Hacia finales del siglo XVIII, Francia se encuentra inmersa en una crisis estructural de gran profundidad. Lo que inicialmente eran síntomas parciales, problemas financieros, los conflictos políticos y las tensiones sociales de las que acabamos de hablar, comienza a converger y a retroalimentarse. La falta de soluciones eficaces, la resistencia al cambio, la creciente percepción de que el sistema era inviable, anunciaban el colapso de un orden que había dominado Francia durante los últimos siglos. Aunque en este punto aún no se había producido la ruptura definitiva, todos los elementos estaban ya en tensión. El Estado estaba endeudado, la monarquía debilitada, las instituciones desprestigiadas y la sociedad profundamente fracturada. La Ilustración había proporcionado un lenguaje crítico y una legitimidad a las demandas de cambio, y el tercer estado estaba cada vez más dispuesto a asumir un papel protagonista. Este conjunto de crisis financiera, política, social, ideológica, no solo debilitó al antiguo régimen, sino que allanó el camino para su transformación radical.
En este sentido, el siglo XVIII no solo fue el escenario del declive de un modelo, sino también la antesala inevitable de un nuevo orden, cuyo nacimiento se anunciaría con fuerza en 1789.